días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por Telemetro Radio 104.1 FM en Panamá y las Playas, 106.1 FM en Chiriquí, Bocas del Toro y 97.1 FM en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herreras, provincias centrales, y a quienes nos ven por streaming en telemetro.com/radio. Hoy es lunes. Está larga esa entrada. Sí, larguísima, pero es que hay que... Son las 8:43 ya. Hoy es lunes, inicia la semana del último día del mes de noviembre del año 2020 y ya mañana nos queda solo un mes para terminar el año 2020 tan singular en nuestras vidas. Pues sí, yo creo que el tema desgarrador del fin de semana fue Ventura Ceballos. Creo que le fue muy bien en Black Friday, le bajaron de 50 a 30 años su condena y lo veo grave porque... Ahora, pero hay una explicación legal. Sí, hay una explicación legal, por supuesto que sí. La explicación legal es que no podían sentenciarlo a una pena mayor a la que hay por ese delito en el país del extraditado, y en Dominicana la pena máxima son 30 años. Pero... Y eso no tiene nada que ver con ningún principio de especialidad. Como ha alegado Martinelli. Eso tiene que ver con el Tratado de Extradición entre Panamá y República Dominicana, que establece exactamente lo que has dicho, Flor. Aquí, cuando extraditan a un detenido, y en este caso era un detenido dominicano, es decir, Dominicana sí extradita a sus nacionales, se establece que no puede ser condenado a la pena máxima mayor que existe en el país que extradita. Y en este caso, en República Dominicana, la pena máxima es 30 años. Hay una razón. Pero es que la limitación se entiende para los delitos cometidos antes de la extradición, pero el tipo se fugó 2 veces después y además le metieron un reloj celular a la cárcel. Entonces, yo no entiendo. Pero esos son otros delitos. Y por esos delitos también tiene condena en curso y una pendiente del proceso de... Por eso, Guido, para ser objetivos en este asunto, o sea, legalmente... O sea, aquí no hubo, por lo que yo estoy viendo, ningún acto extraño. O sea, era lo que legalmente tenía que hacerse, salvo que pudiese invalidarse el proceso o provocar algún tipo de recurso que invalidara el proceso. Sí, exactamente lo que ocurrió fue eso. Es más, fue una especie de medida defensiva. Les tocó. De hecho, yo no me explico, y eso sí hay que señalarlo, cómo en la sentencia original no se tuvo en cuenta esa limitación. Había que tomarlo en la sentencia original. Por supuesto. Y eso hubiera Ese evitado, fue el error en todo caso. Sí, es que eso hubiera evitado que la sensación que hay ahora es que le rebajaron la condena. No, le pusieron la condena que le tocaba de acuerdo con el Tratado de Extradición. Sí, el tema para mí es que el tipo cometió delitos posteriores y no tendría por qué... No, los delitos posteriores son otros delitos, que son las 2 fugas, y por esos delitos tendrá su pena también. Ya tiene una de 6 años y hay otra en proceso que además va a ser mayor porque es reincidente. Bueno, ya está pidiendo revisar la condena otra vez. Él puede pedir lo que quiera. El hecho es, mira, el otro día estaba viendo una serie de televisión muy conocida que se llama Law and Order Special Unit Victim. Una serie muy exitosa de Estados Unidos que tiene 20 años. Y en uno de los diálogos, el juez le dice al fiscal: los fiscales y los jueces estamos para aplicar las leyes que existen, no las que quisiéramos que existieran. Ahí lo dejo. Sí, no, y a mí lo que me parece en este caso, ¿no? A mí lo que me parece desgarrador es que el tipo mató a 5 personas, se fugó 2 veces, tenía varias identidades, no resarció a las víctimas, no mostró arrepentimiento, no colaboró con la justicia. Y entonces... termina con una rebaja de pena sustancial, porque estamos hablando de 20 años menos. Le aplican la pena máxima posible. Y hay una cosa que no podemos olvidar de este caso. Más, él tiene 30 años por los homicidios. Más 6 años por la primera fuga, más, me imagino que serán como 9 por la segunda. ¿Quieres? Ahí son 45 años de prisión. ¿Quieres apostar que no lo paga? Él tiene 40, él va a terminar lo más probable preso hasta los 85 años, así es que no se muere antes. Pero lo más probable es que en unos 20 años quizás él aplique a que se portó bien, ya se les olvidó. No, hombre. No, pero es que él ya no le aplica. Él ya no aplica para buena conducta porque lleva 2 fugas. Porque lleva 2 fugas. Pero vivimos en Panamá, Guido. Bueno. Yo quiero decir algo o se fue sobre este caso. O se fue una tercera vez. Bueno, pero hablando de esas fugas, yo creo importante recordar que esta es la hora en la que, igualito que en todos los demás casos, no hay un solo
policía sancionado ni implicado en esta investigación, la de su fuga? Porque yo me imagino que él se fugó solito, claro. Sí, Sí, él abrió la puerta solo y se fue solo. Todo solo, porque no hay ni un solo policía. Yo sí creo que él se va a volver a fugar. Por eso te digo, es la burla de la justicia, es la burla de la justicia. Además, nos costó plata ir a buscarlo, Sí, recapturarlo, claro. porque ofrecieron hasta recompensa. Claro. Y de hecho no les bastó con la primera recompensa que ofrecieron, tuvieron que ofrecer 2. Y por este caso salió Mulino, no nos olvidemos. Pues salió, no Mulino, Mirones. 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 Sí, porque todo se dio en medio de... Oiga, otro tema que me parece a mí que es importante, pero no para entrar a profundizar en los nombres de los responsables, sino por la trascendencia que tiene lo que pasó en la USMA. 100%. Pero- lo hablamos pero- un día que no estabas. Sí, pero hay algo más aquí, porque es que lo que he visto, lamentablemente, es algunos políticos criticando a los jóvenes. No tienen cara realmente para No criticar. tienen cara para Porque eso. lo que está pasando con estos jóvenes es simple y sencillamente el reflejo del mal ejemplo que hemos dado en los últimos 30 años en este país. Como ya lo explicaban a Matilde Gómez. Exacto. Aquí la consecuencia de lo que ha ocurrido estos 30 años es lo que vemos en estos jóvenes, que ven el ejemplo de los supuestos roles o modelos que debiesen seguir para tener un mejor país. Y al final terminan actuando de esta forma. Y es lamentable la manera en que se ha querido hacer leña del árbol caído. Ya le digo, no voy a entrar en el detalle. Los jóvenes deben ser sancionados definitivamente. Pero lo que más me duele es que son jóvenes. Y que nuestra sociedad no esté entendiendo el mensaje. Que haya políticos que estén utilizando el sistema para burlarse entonces de lo que hicieron los jóvenes. No, si ellos son los culpables. Los políticos que están viendo el sistema caer, los políticos que han sido parte de este sistema que está cayendo. Esto simple y sencillamente refleja una dura realidad que ha vivido Panamá en los últimos 30 años. Aquí hay un montón de ministros, expresidentes que no aguantan una auditoría profunda. Y ahora son ellos los que están levantando la mano para señalar que a los jóvenes le debe caer todo el peso de la ley. Claro que sí, debe caerle la responsabilidad inclusive de sacarlos. Claro, de la pero la gran universidad. diferencia de esto va a ser Que el haya castigo, certeza de porque es la castigo. única manera de que lo vayan a pensar 2 veces la próxima. Pero el tema es, la gran diferencia es que ya se anunciaron sanciones. ¿Qué partido recuerdas tú que haya sacado Nadie. a un miembro por Nadie. corrupto y maleante? Nadie. Ninguno. Es más, le pagamos a ellos, le pagamos su estructura política, les pagamos todo y seguimos denunciándolo y seguimos pagándole todo. O sea, los llevamos y eso es lo que están viendo los jóvenes. Y mira, en este caso, jóvenes comprometidos en la lucha contra la corrupción, me consta de algunos, jóvenes que han estado trabajando por años desde la escuela y que terminaron involucrados en este proceso y me duele sobremanera, pero me duele más la forma, el cinismo que tienen algunos políticos en señalar. O sea, que rápidamente Pero es que eso quieren porque te darle la duele. Eso es lo que, vuelta. Wow. la primera parte entiendo que No, te me duele duela. lo de los jóvenes, lo de los políticos son unos sinvergüenzas. Sí, o sea, Obvio. a eso voy. O sea, al final, aquí Me estamos duele lo de los acostumbrados a jóvenes. que un corrupto le dice a otro corrupto, tú eres más corrupto, como si eso te quitara lo corrupto a ti. No, a mí me duele Eso lo de es los Panamá. jóvenes. Ese es el punto, Flor. El viernes que tocamos el tema, planteamos, y eso con independencia, porque no sabíamos en ese momento de quiénes Los se nombres trataban, todavía. los nombres, eso salieron después de a la luz pública. El jueves Que, exacto, que la sanción ejemplarizante es lo que se espera. Precisamente porque el tema de los políticos que tú señalas, Atenógenes, es que como han vivido y nadado con la impunidad, entonces ellos, cuando ven que alguien que pertenece al grupo que los cuestiona da un tropezón, le caen como buitres al cadáver agonizante. Y esa no es una solución. Lo que deberían hacer es reconocer, claro que estoy siendo idealista, que eso que tú anotas es el resultado, el tratar de alterar una elección de una asociación estudiantil, de una facultad, de una universidad privada, es el primer paso de lo que terminan siendo Los grandes ladrones. siendo los políticos hoy que señalan a estos muchachos. ¿Por qué los señalan? Porque si fueran 3 y no el cuarto, que es el que es conocido, que ha estado cuestionando la actuación de los políticos, esto no hubiera pasado de ser una noticia de segunda página o tercera página y ya. Pero como es una persona que ha estado cuestionando la actuación de los políticos... Yo eso lo puedo entender, Guido. Entonces la cuestión trasciende. No, yo estoy diciendo por qué, periodísticamente por qué ha trascendido. Claro. Y claro que es entendible.
Claro que es entendible, pero lo que plantea Tenógenes y plantea tu, Flor, estoy totalmente de acuerdo. Cínicos es lo que son, porque si nos fijamos quiénes son los que están cuestionando, son más ladrones son los que han sido cuestionados no por estos muchachos, ¿no? Sino por la sociedad entera, sí, aburrida de sus abusos, aburrida de usar el periodo de incidencias para insultar y denigrar a las personas que exigen transparencia, pero aquí, exigen buen uso de los mira lo que recursos hizo Carlos públicos. Pérez Herrera ayer. Carlos Pérez Herrera, y es lo mismo que estás diciendo, cuestionados por usar su poder, entre comillas, para atacar ciudadanos. Carlos Pérez Herrera ayer salió a cuestionar al director del IDAN, diciendo que es un perfecto incompetente, que solo está ahí porque el hermano es el jefe de la bancada del PRD en la Asamblea y que lo van a sacar apenas el hermano de ese diputado. Lo dijo él, y es miembro del PRD, Lo por dijo, cierto. a mí me alegra mucho que hay un PRD saliendo a hablar mal de otro PRD, pero ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace ahora y no lo hizo cuando lo nombraron? Entonces, eso por un lado, pero al punto que iba es que a ese tuit, el grupo de ciudadanos de Soy Paitilla le recordó que él no podía hablar de incompetentes porque él acaba de aprobar una cantera urbana en Paitilla. Y el representante, lo mejor que atinó a responder fue que era gay. Y no en esas palabras. No en esas palabras. Pero No en esa palabra. él normalmente responde de esa forma. Claro, Sí. pero es que van varias veces en que él escribe haciendo alarde de esta chabacanería y de esta homofobia tan rampante. Y tú sabes qué esperanza tienen los electores de que un tipo que les responde así les vaya a resolver sus inquietudes y sus problemas. O sea, y a eso voy, el PRD no ha dicho ni esta boca es mía, ni una de las veces anteriores por lo Ni que lo puedo dirá. decir que no va a decirlo, exacto. Ni lo dirá. Y entonces Es más, ahora entra el tema de la reglamentación de la revocatoria. Y ya anunciaron los residentes de San Francisco que van a recoger las firmas. Y él está diciendo, ya empezó a atacar a Junca diciendo que él tiene una agenda política y que eso es ilegal porque para eso fueron electos los 5 años. Sí, pero la revocatoria está contemplada en la ley y lo que ha hecho el tribunal, y para mí, Reglamentar. y a mi gusto bastante tarde, Bastante. pero, y es totalmente reglamentarla. válida. Así Claro. y funcionaría para todos los puestos de elección popular, porque aquí un montón de gente piensa que cuando llegan al puesto de elección popular se ganaron el ser el estadía, capataz, sí, el sí. capataz de la finca. Así es. Y todos nosotros somos peones de la finca. Y con el cheque, con la chequera firmada en blanco. Exacto. Eso no es así. Es que cualquier puesto de elección popular es un puesto en donde la persona tiene un mandato, es decir, no manda, sino que obedece Miren, las órdenes de quien le dio el mandato y tiene que rendir cuentas de su Aquí no se ejecución. quiere rendir cuentas, hablando de eso en el municipio con el presupuesto. El alcalde le están exigiendo un cabildo. Un cabildo para discutir el presupuesto del municipio capital. Esto no es función de que llega, firmo y digo, necesito 250 millones del otro año. Sí, pero ¿para qué? Y los ciudadanos se están organizando para pedirle al alcalde que haya un cabildo y que se discuta el presupuesto como debe ser. Me parece totalmente válido. Ya es tiempo de que las autoridades rindan cuentas. Aquí ellos, cuando ganas el puesto de elección popular, piensan que no rindes cuentas, debes seguir rindiendo cuentas. Por supuesto. No tiene garantizado ni los 5 años en el puesto, ni tampoco puede evadir el deber y la obligación de rendirle cuenta a quienes le favorecieron Oye, con el y voto. hablando de rendir cuentas, tengo una información y me llama la atención, pero realmente creo que puede tener algo de mucha realidad. Parece que hay intenciones en la Asamblea de una reforma al reglamento interno, pero no esta reforma al reglamento interno que estamos esperando por Juan Diego Vázquez y que quería que las cosas más o menos se balancearan entre las minorías y las mayorías en la Asamblea, sino para permitir que el presidente de la Asamblea pueda aspirar a un tercer periodo. O sea, y romper el récord que ya existe de otros presidentes de 2 periodos. Imagínense un tercer periodo para el presidente de la Asamblea actual. Yo eso no lo entiendo y es posible. Conociendo las cosas como se están dando en la Asamblea, parece que es posible. Están porfiados de que nada va a suceder. Y esto en medio de la convocatoria al diálogo del Bicentenario. Yo estoy haciendo el ejercicio de leer las propuestas que se presentan en A Ágora. 426 ya. Así es. Y Muy muchas, bien. y muchas apuntan A reformar la Asamblea, pero a reformarla de verdad. Exactamente. No para beneficiarse del manejo oscuro, poco transparente, politiquero, clientelar que está haciendo el actual presidente de la Asamblea con la complicidad del órgano ejecutivo, porque ahí no hay manera de decirlo de una manera más sutil, es con la complicidad y complacencia del órgano ejecutivo, y entonces la gente reacciona, y la gente en Panamá
hasta ahora ha reaccionado de manera tranquila, pacífica. Ahora con el Bicentenario están haciendo sus propuestas, pero no jueguen con la paciencia de la gente. Ni que el diálogo se convierta en un monólogo, por cierto. Mira, están jugando tanto que contrataron $10,000, $10,575 en sodas. En sodas. Yo lo publiqué hoy en las glosas. O sea, tuvieron que comprar sodas. Oye, son una donación de sodas. 1,000 cajas de sodas para 3 meses. Son 333 cajas al mes Al menos son sodas. que abran estos tipos. Oye, al menos se la son sodas llevan... sin azúcar o Nada, porque necesitan mantenerse hype para poder gritar como locos. Para las reuniones del diálogo, ¿te refieres? Sí, yo no sé, son 3 meses de sodas en la asamblea En la por asamblea. $10,000. Para la asamblea. Para la asamblea. Para la asamblea. Oye, ya. eso es Yo una pensaba que era para el ratonería, diálogo. Yo pensaba que era para el ratonería de diálogo. alto nivel. Y te voy a decir, yo no sé si llevan las sodas para la casa o qué, pero 333 cajas de 24 sodas cada una al mes. Pero espérate. O sea, Chuleta. pon la cosa en su justa dimensión también. O sea, esa compra de sodas también se debe hacer en todos los ministerios y en la asamblea. Digo, y en la presidencia. Ajá. Igual que el licor, igual que todo aquello. O sea, es parte de. O sea, no, ese debe ser el consumo de sodas. No es algo ilegal. ¿Dónde está lo ilegal de eso? Oye, estamos en pandemia, no pueden tomar soda en su casa. Sí, pero también lo hace la presidencia de la República. Allí debe haber sodas. debe Bueno, haber licor, apenas debe me haber encuentre todo. la contratación, la critico también. Pero, Flor, O sea, pero ¿dónde Pero- está lo ilegal? O sea, ese es el punto. No, es que no se trata de ilegalidad, Flor, ajá. se trata de despilfarro. Pero porque si así fuera, entonces no hay que comprar absolutamente nada. O sea, que Flor. todas las entidades suspendan la compra de Flor, productos. Eso es lo que tú planteas. haciendo la matemática, 333 cajas de 24 son 7,992. Oye, ¿Y divídelo cuánto? entre 30 días, pues. Pero esa debe No, ser no. la compra regular que ellos hacen, ¿o no? Yo no Sí, sé, yo yo no no sé, sé. sí, sí. Regular o no Pero- regular no está bien. Pero 7,992 sodas para un mes, no, Son para- 333. Toman bastante es soda. para 3 meses. para 3 meses. Bueno, sí. No, son 1,000 cajas de sodas, son 333 al mes. 333. Ahí sabes qué es lo interesante de ver es primero a quién se la 7,992. compran. Divide entre 30. ¿Cuántos empleados tiene la asamblea? A mí me importa, tiene menos de eso, 4,000 y pico. Sí, pero ¿a quién le Bueno, compran la son asamblea? como una soda y media para cada ¿Y tú empleado. crees que a la secretaria le dan soda? Vamos a preguntarle a la secretaria de la asamblea si ella le da la soda. ¿A quién le compran la soda? Sería bueno saber. Sí, ahí está la. ¿Y a quién tengo le la- compran los licores? Porque, por ejemplo, las compras de licores y sodas son enormes en el Mira, gobierno. ¿ah? licores no debería Wow. comprar el gobierno. Pero lo compra. Ok, Sí, pero sí, no compra, debería. Compra soda, compra licores. O sea, ese es el punto tuyo. Compra licores porque la presidencia en tiempos normales hacían unos brindis. Pero mira, pero esa esa es una buena pregunta. Y yo creo que ya entiendo el punto tuyo, Flor. O sea, el detalle es, si estamos en pandemia, si no están autorizándose reuniones, ¿para qué hay que comprar soda? ¿Por qué hay que comprar soda? Ese es el punto. Yo creo que es muy válido, ya lo entendí. Total. Y sale a 1.25 cada soda. Sí. Sí, o sea, en el Es chino. mucho más caro que en el el precio del chino mercado. sale. Así es. Es que lo que pasa A es 50 eso. centavos. Es que insultan la inteligencia de uno. Ilegal no es. Pero es que robar se ha vuelto la práctica institucionalizada. Total. Es que estamos en pandemia, no hay reuniones y se estaba trabajando supuestamente en teletrabajo. Entonces, realmente, si no hay reuniones, están en teletrabajo, ¿por qué hay que comprar licor? Oye, ¿Por qué estamos comprar en, soda? estamos en Total. receso, ni Cierto, siquiera está trabajando el pleno y estos tipos compran y el $10,000 siguiente en punto soda. Y el siguiente punto sería ver a quién le compra las sodas. Yo tengo por ahí eso, Sí. espérate que ya te voy a decir en un Para segundo. ver a quién le compra las alguna, sodas. alguna distribuidora que es un intermediario cuando se pudieran Claro. comprar directamente al fabricante. Por eso, Oye, pero se la alguien se pudiera comprar la beneficia. Coca-Cola. Ese es un Claro. contrato, ese es un contrato Eso para debe ser un beneficiar a alguien. Sí, como todo. Y Como todo. alguien ha llegado. Ya te voy a decir Como de a quién le costumbre. compraron la soda porque lo tengo por aquí. Grupo Genio KK, que está en Condado del Rey. Ahí está. Son unos genios. Son unos genios, lo del grupo genio. Caca. KK. Esa debe ser una distribuidora y hay que ver a quién beneficia porque alguien puede ser que esté en el contacto. Vamos al cambio. Para poder llevarse la soda porque independientemente de que están en pandemia, que no ha habido reunión, esas sodas deben estar acumulándose. Y dañándose porque Porque una soda si con no hay sin reuniones, gas, si no para hay eso reuniones- una pizza sin queso me como. Sí. Y Bueno, se vamos a un vencen, cambio. y se vencen. En breve regresamos con más Telemetro Radio. Jugarme Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, analizando este tema de las sodas, estamos viendo aquí los números, no puede ser posible que de las 10,000 sodas tú compras la mitad en Coca-Cola y las otras en toronja y ginger ale. Esos son mezcladores. Falta la cuenta de los licores, Flor. Ah, bueno. Eso parece indicar. O sea, 10,000 cajas de soda. Imagínense, $10,000 costaron 1,000 cajas de soda. Es decir, cada caja salió en $10. Es mucha plata.
es mucha plata por cada caja de soda si la compras al por mayor. Estás comprando 1000 cajas. Mira, hay por Dios. 3 tipos de Dios. soda que están comprando y una de ellas es Coca-Cola. Están pagando 1.40 y pico. No, 67 centavos. Bueno, Muy oye, caro. en el chino valen más baratas. Claro, muy caro. Si la estás comprando al por mayor. Por favor. Pero sí llama la atención lo de que la mitad sean en sodas que se utilizan como mezcladores. Sí, eso sí. ¿No? Eso llama Digo, la Coca-Cola también se utiliza como mezclador, pero Sí, normalmente para brindar. Para el ron and coke. Sí. Pero Ginger ale, toronja, ¿o será que a los directivos de la Asamblea les gusta la soda de toronja? Pero se toman tanta soda y más en esta época de pandemia. No sé, yo creo que se la llevan de sorpresita para la casa. Mira, ahí hay algo raro, Y eso que no hemos visto la lista de licores. Vamos a seguir investigando. Está bueno, Flor. Pues, Está bueno. ya tenemos a nuestro invitado en línea. Ya tenemos contacto, Flor, para analizar la situación del Hoy COVID. tenemos como invitado al alergólogo Paulo Barrera, que es experto en las pruebas de COVID. Y tenemos un montón de temas con los que tenemos inquietudes. Y empieza Guido, pues. Sí, buenos días, doctor Barrera. Bienvenido a Cuarto Poder. La inquietud que yo creo que tiene la población básicamente es porque se ha visto durante las últimas 2 semanas un aumento en el número de casos positivos que yo digo que va relacionado con el aumento también sustancial en el número de pruebas, porque la positividad se ha conservado más o menos entre 12 y 16%, ahí fluctúa a veces 13, a veces 16, a veces vuelve y cada 14. Pero el aumento en números de casos positivos, independientemente de que obedezca a ese aumento sustancial en el número de pruebas, trae como consecuencia que se estén llenando poco a poco las instalaciones hospitalarias. Y es ahí donde está, a mi juicio, el riesgo. Porque no queremos de ninguna manera que nos ocurra lo que sucedió al inicio de la pandemia en algunos países de Europa, en donde el sistema de atención de salud colapsó. Es decir, los hospitales se vieron insuficientes para atender a todas las personas que requerían hospitalización. Entonces yo quería, de su parte, doctor Barrera, usted como especialista en el tema, una opinión y una reflexión al respecto. Y buenos días, gracias por la entrevista. Y bueno, aclaro y corrijo porque siempre me dicen experto. Yo creo que lo que tenemos es algo de experiencia. No hay expertos todavía en pandemia, ¿no? Sí, claro, yo creo que uno tiene que poner en contexto las pruebas en el escenario donde se hacen. Definitivamente estamos en un escenario de alto contagio ahorita mismo. En el presente, pues estamos con una situación bastante crítica de capacidad hospitalaria. Definitivamente es bueno hacer más pruebas, si me pregunta, seguro. Sin embargo, uno tiene que saber el escenario donde está aplicando las pruebas. Las pruebas no son malas, las pruebas no se equivocan, las pruebas ya vienen con un grado de conocimiento, digamos, de su eficiencia o su eficacia. Quizás lo que nos equivocamos somos los que las aplicamos y las interpretamos. Hablando de personas normales, hablando de sistema de salud, hablando de el protocolo que usted quiera. En vigilancia es una cosa. Cuando usted aplica una prueba en un escenario de bajo contagio o de baja probabilidad, la prueba no va a ser tan eficaz como cuando usted la aplica en áreas de contagio o cuando hay contactos y positivos. Eso tiene que estar bien claro porque la gente quiere aplicar, inclusive la PCR, que es la prueba estándar, no es el gold standard, es la prueba de referencia porque la PCR también se equivoca. 20% de las PCR en pacientes con síntomas salen falsos negativos y la gente le ha puesto demasiado peso a la PCR como que fuese una prueba perfecta. Y en escenarios de baja probabilidad, llámese de moda del aeropuerto o en un área de vigilancia que está haciendo el MINSA, y que yo no voy a decir que no se deben hacer estos protocolos de vigilancia, al contrario, pienso que está bien la búsqueda de casos, pero uno tiene que entender que en la medida que tú haces pruebas en un escenario de baja probabilidad, tienes que estar preparado para obtener algunos falsos positivos, no la mayoría. Entonces ese es un tema que quizás, obviamente para una persona que resulta positiva y tu resultado puede ser falso, pues esa prueba es malísima y se te viene el mundo encima y bueno, es un desastre. Pero para el sistema
para el escenario de una empresa que desea monitorizar sus empleados, o en este caso, por ejemplo, el aeropuerto, hay que entender que poner estas pruebas en un escenario es como ponerlas un poquito en desventaja, o sea, le estamos poniendo un peso, aplicándolas, como en todo el mundo se está haciendo, en un escenario de baja probabilidad. Y ahí pueden ocurrir algunos resultados para los que tenemos que estar preparados. Si yo tuviera que criticar algo, no es el proceso de tener las pruebas, sino el estar preparado para cuando te enfrentas a ese posible falso positivo, poder definirlo, ¿no? Eso básicamente. Doctor, usted el fin de semana hizo una propuesta acerca de las reuniones familiares, hacer una autocuarentena. Vi a varios médicos vinculados al tema COVID aplaudir esa propuesta. ¿Nos las puede contar un poquito acá, por favor? Sí, bueno, es algo que quizás pareciera que tuviera sentido, pero es difícil. O sea, todo el mundo lo aplaude, digamos, casi todas las medidas, que incluso hacer pruebas en el aeropuerto, todo el mundo la aplaude, pero cuando le toca el positivo a uno, le toca hacer la medida, pues uno no quiere hacerla, ¿no? Básicamente es que tú reduces el riesgo incluso mucho más si tú te autocuarentenas por lo menos 7 días. Idealmente, como sabemos todos, serían 14, pero es imposible. Ahora bien, usted dirá, pero doctor, usted es médico, yo tengo que ir a trabajar. Sí, digamos, de las actividades usuales, generalmente nosotros nos protegemos, ¿no? Nuestro trabajo, en el supermercado, en la farmacia, tenemos nuestra mascarilla, estamos alerta, pero nosotros bajamos nuestra defensa ante los seres queridos o ante las amistades. Y lo que se pide, o lo que se sugiere, mejor dicho, no se pide, se sugiere es que si usted ya viene el Día de la Madre el 8, desde mañana o pasado, usted evite reuniones de ruptura de burbuja o de expansión de burbuja. Es decir, que yo no voy a ir donde mi mamá el miércoles, el jueves voy donde mi mejor amigo, el viernes ceno con otras personas, el sábado, y entonces me voy al Día de la Madre, ¿no? La gente está suplantando esto o no prestándole mucha atención a esta cuarentena y haciéndose test. Es decir, yo me hago un test y al día siguiente me reúno. Eso tiene muchísimo más riesgo porque ya les comenté, la PCR, incluso las antigénicas también, toda prueba directa tiene muchos falsos negativos. Es más, su problema o su defecto de estas pruebas no son los falsos positivos, son mucho menores, son los falsos negativos. Es decir, usted se hace una prueba hoy y puede estar contagiado o incubando hasta un 30 o 40% de los casos, y al día siguiente se reúne con 2 o 3 burbujas. Entonces, la idea es hacer una autocuarentena, digamos, de actividades. Sus hijos se queden en su casa esos días, no tienen que salir con reuniones ni con amigos, los que trabajan a su trabajo y a sus actividades básicas, no reuniones extra, y entonces, después que pasa la reunión, también haces un periodo de cuarentena de salida, decimos, ¿no? Si quieres hacer un test, perfecto, pero no hacer el test para reemplazar esta medida, porque es más seguro la autocuarentena incluso que hacer un test para reunirse. Y acerca de esto de los test, cuando una persona va, se hace la prueba, sale negativa, igual tiene que mantenerse en cuarentena. Eso fue otra discusión en la que vi participar médicos este fin de semana. Correcto, acabamos de postear en las redes un artículo del Time, o repostear también, porque varios colegas lo hicieron, sí. El que una prueba negativa no te permite, no te da licencia para socializar desordenadamente, romper tu burbuja y bajar las medidas en la reunión. El problema es ese, que uno se hace un test y cree que ya en la reunión pues me puedo quitar la mascarilla, soplar las velas del cumpleaños a todo pulmón, y han ocurrido, ¿no? Son casos que parecieran, incluso digo de chiste, pero son casos reales de las últimas 2 semanas de contagios que podían haber sido prevenidos, ¿no? Entonces, la idea es que las pruebas negativas, como yo le estoy diciendo, no son 100% seguras para liberarnos. Las pruebas directas tienen 30, 40% de falsos negativos si el paciente no tiene síntomas. Es decir, si una persona asintomática está contagiada y se hace una prueba, le puede salir negativa 4 veces de cada 10 que se la haga. Okay. Incluyendo PCR. Doctor, y si pasamos al tema de las pruebas en Tocumen, en el aeropuerto de Tocumen, donde se han presentado varias quejas en los últimos días. Claro. Yo en este tema estoy un poquito, no sé, desilusionado en general, porque yo pongo la perspectiva. Nosotros tenemos meses en la pandemia que estamos pidiendo todos vacunas y pruebas rápidas, eficientes y baratas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay ninguna prueba 100%
sensible ni específica, lo que te va a traer los falsos positivos y negativos. Las pruebas directas, la PCR, la de antígeno, que es nasal, y la que venga de saliva, la que usted quiera que venga, no van a ser mejor que PCR, y la PCR no es perfecta. Entonces, tenemos meses pidiendo algo rápido, económico, que sea eficaz, y estas pruebas lo son. Tienen una eficacia de 85%, unas de 95%. El problema es que no son perfectas, y le estamos poniendo un peso extra a las pruebas porque no las estamos poniendo en el escenario para el cual fueron diseñadas. Y no es un error, lo está haciendo todo el mundo. Todo el mundo está aplicando las pruebas en asintomáticos, buscando casos, y bajo esa premisa creo que lo único que yo podría criticar, porque si usted me dice, bueno, las pruebas fuera de la parte de negocio, que no tengo nada que ver, estamos hablando de lo científico, eliminemos la prueba porque dan falsos positivos. Yo le digo, ¿qué hacemos entonces? Ponemos la cuarentena 14 días del viajero, ponemos la cuarentena 7 días, o sea, hay que tener una opción. La cuestión es que quizás el sistema debe estar preparado para poder corroborar esos falsos positivos más eficientemente y más rápido. Es decir, hay que hacer su encuesta, no es de que positivo y te vas para el hotel encerrado y me explico. No porque soy amigo de Flor, que sí me voy, que repíteme la PCR, déjame hacer. No, o sea, esto tiene que ser protocolizado. Ahora pero doctor, una pregunta. Estos falsos positivos, estos errores, ¿tienen algún impacto significativo en el volumen total de positivos que estamos viendo todos los días? ¿Afectarían mucho eso? Porque ya sabemos que hay una gran cantidad de casos. Señor. Evidente. Los falsos positivos son la minoría de las pruebas. Yo estaría más preocupado por los falsos negativos. Exacto. Que puede haber que gente que tiene síntomas y se nos escapa. Es más, en Tocumen pueden pasar muchas personas contagiadas que no marcan en esta prueba, muchas más de las que son falsos positivos. Desde el punto de vista de estos protocolos de vigilancia, son bastante egoístas, porque el protocolo de vigilancia es tratar de captar sospechosos, ¿ves? Y digo, al final el diagnóstico quizás es lo que ha fallado, o la parte de comunicar a la persona, ¿no? Pero si yo le digo a la gente, de manera de chiste, si usted le hace una prueba de embarazo a hombres, a 1000 hombres, usted se puede topar con 5, 6, 10 pruebas positivas de embarazo. Y evidentemente van a ser por otras causas. A eso es lo que me refiero. Si usted pone la prueba, lo que sí es una realidad, eficaz, pero no es 100%, en un escenario donde no hay muchos casos o no hay muchos sospechosos, puede marcar falso positivo. Pero si usted me dice que hay 40 en el aeropuerto, yo le puedo decir que 1, máximo 2 van a ser falsos positivos. La mayoría son reales. Claro, pero la realidad también es que hay una gran cantidad de casos, y eso, las pruebas diarias te dan una idea aproximada acerca de lo grave que podemos estar. Hay, por ejemplo, una situación, y la viví este fin de semana, personalmente, al ir a un centro comercial y verlo atiborrado de gente. En televisión, al ver la cantidad de fiestas que se han estado realizando en donde están involucrados jóvenes, sin ningún tipo de distanciamiento social, y que definitivamente están propiciando esa propagación del virus. Esa sí es una realidad que estamos viviendo, y que el panameño debe tener conciencia a la hora de ir a este lugar para evitar propagar el contagio, ¿no? Correcto. Yo digo que es digno de estudio de la conducta humana, porque con todo lo que se tiene, la negación de la gente, creo que intencionada y subconsciente también, porque es como yo le digo, todo el mundo sabe qué hacer, todo el mundo aplaude las medidas, todo el mundo sabe que hay que usar la mascarilla, pero cuando me toca a mí aplicarlas no las hago bien. O sea, es una cosa que es controversial y nos tiene contrariados a todos, porque siempre pues se busca la parte negativa. Por ejemplo, y regreso a lo del aeropuerto, si nosotros captamos 50 personas reales positivas versus 2 falsos positivos, que definitivamente les afecta mucho eso a esas personas, y uno no está diciendo que no, pero captamos 50 personas. Usted sabe lo que es 50 personas contagiosas en un mes. Se puede traducir en miles de personas enfermas. Entonces creo que los protocolos sirven. Lo que pasa es que tenemos que saber qué esperar de ellos, y las personas, en vez de agarrar estos artículos y decir, ok, voy a hacer mi cuarentena de 5 días y después me hago un test, no hago cuarentena, me voy a hacer el test y ya estoy seguro. O sea, se agarra todo como nos conviene, ¿no? Es increíble. Doctor, he visto que el centro de hisopados que estaba anteriormente en Atlapa y fue movido a una de las escuelas de la Vía Israel, está siempre muy concurrido. Incluso se forman unas filas de vehículos larguísimas, que llegan casi hasta la iglesia esta de la donde quedaban las esclavas, la fila. Sí.
Ese procedimiento ahí entiendo que es de hisopado, que la gente no se tiene ni siquiera que bajar del vehículo. ¿Cuántos días después le dan el resultado de la prueba o se la dan ahí mismo a las personas? ¿Y qué efectividad tiene? Porque no, ese hisopado es PCR se lo dan máximo 48 horas. Toma su tiempo. Por eso es que te recomiendan estos casos, en estos lugares usualmente hisopan gente que tiene síntomas o son contactos. Y la recomendación es que te quedes en tu casa. O sea, que te haces la prueba y esperas el resultado en tu casa. Si tienes síntomas, debes quedarte 10 días aunque el resultado salga negativo. Pero es PCR. Hablando de la PCR, pues no es muy ideal usar PCR, aunque es la mejor prueba. Yo hablo de utilidad de pruebas en vigilancia. La PCR en sintomático resulta muy bien. Y digo, si tú te quedas en tu casa y te haces esa prueba, evidentemente pues te ahorras el costo y es una prueba súper eficaz. Doctor, ¿qué porcentaje de los positivos son asintomáticos? Hay estudios que entre 40 y 50% puede ser. Al principio de la pandemia quizás no era tanto, pero con el uso de las mascarillas, que obviamente en Panamá, a pesar de todo, pues la hemos adoptado bastante bien, pienso yo, se limita la carga viral cuando tú te contagias. Y eso es como una dosis menor de virus. Y como tenemos la dosis menor o carga viral de virus, también la enfermedad es más leve. O sea, eso probablemente, además de las mutaciones que no han sido muy, digamos, importantísimas, pero sí en cuanto a contagiosidad y a severidad, pues el virus es más contagioso y quizás menos severo. Y esta combinación de cosas con la mascarilla, pues ha aumentado la cantidad de asintomáticos enormemente, 40% puede ser. En estos días también vi un estudio sobre los niños, cómo contagian los niños, que el porcentaje de contagio proveniente de niños no es tan alto. ¿Eso es correcto? En términos generales, yo creo que quizás al principio no se hacían tantos estudios porque los niños estaban precisamente encerrados en la mayoría del tiempo de la pandemia, ¿no? Pero para ponerlo de manera simple, los niños transmiten por lo menos igual que los adultos. En algunos verás estudios que es un poquito más o que menos, pero yo diría que no va a haber mucha diferencia al final. Los niños contagian igual y se contagian igual también. Yo vuelvo al tema de las concurrencias en lugares públicos, doctor. Usted como especialista, y ahí sí se lo hablo en función de su especialidad médica. Estos niveles, ¿qué precauciones hay que tener? La gente está en estos días de diciembre volcada a los centros comerciales y están llenos. ¿Cuáles son las principales precauciones? En el caso mío, yo ando con una máscara facial para no tocarme la cara, por lo menos. No sé si es lo más recomendable, pero por lo menos a mí no me ha dado. Así que pienso que me ha solucionado el problema. Lo mismo hago en un supermercado donde hay mucha gente y donde hay muchas oportunidades de contagio. ¿Qué es lo clave que hay que tener en cuenta a la hora de llegar a un lugar donde hay mucha gente? Esa medida es muy buena, el face shield además la mascarilla, pues el protector facial. Pero sí, yo pienso que lo que uno tiene que tener es conciencia. Apenas uno entra o llega a un lugar y ve la situación, las 3C que llamaban los japoneses, un lugar cerrado, un lugar muy concurrido, poco ventilado, y que esté muy apretado, digamos, usted debe retirarse o, si no puede retirarse, pasar el menor tiempo posible, contar el tiempo, 10 minutos, y usar un face shield si es posible, si es que viaja en un transporte público. Lo que pasa es que la gente en realidad no tiene ese quinto sentido de mirar el lugar y de desistir. Yo he entrado a varios lugares que a los 2 minutos dije, me voy, no puedo quedarme aquí porque esto es muy riesgoso. Y ni modo, hay que cambiar la orientación de la salida, buscar lugares abiertos, restaurantes al aire libre. Creo que son cosas que ya se han repetido, pero bueno, hay que seguirlas diciendo porque la gente pues no les hace caso, ¿no? Doctor, eso es lo que yo digo que es digno de estudio de psicología, ¿no? Doctor, una pregunta. En un restaurante que tenga terraza, ¿es preferible sentarse en la terraza con más comensales o adentro con ni una mesa ocupada? Bueno, si no hay nadie adentro, puedes, pero si ya hay, digamos, por área, 3 o 4 personas, yo preferiría ir a la terraza. En la terraza, nosotros sabemos que se dispersa el virus por lo que tú hablas, que son los droplets más grandes, digamos como los como que lo que uno escupe cuando habla o que bota, pero también hay unas gotillas, unas microgotillas que se suspenden como humo en el aire.
Mientras que tú estás en un área abierta, pues el riesgo es muchísimo menor porque se va a diseminar rápidamente y el virus pues no va a estar ahí en el ambiente. Pero en un área cerrada, si no hay ventilación adecuada o hay aire acondicionado, va a recircular y va a suspenderse y de esa manera pueden haber contagios. Interesante. Oye, muy buenas las recomendaciones, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. ¿Cómo? Hola, volvimos. Sí, ya regresamos. ¿Nos escucharon hablando con sus locuras aquí? No. Bueno. No, Bueno, no estamos hablando de Además locura. no hablamos locura. Estamos hablando acerca de la necesidad de reactivar la economía. O sea, la economía, si no se han dado cuenta, señores del gobierno, la economía está muy mal. O sea, Los números salieron peor de lo que se esperaba. Así como lideramos en crecimiento económico, ahora estamos también liderando en la decrecimiento caída, claro, económico. pero es precisamente consecuencia de lo anterior. Como éramos los líderes en el crecimiento, en pandemia la caída se acentúa. Espectacular la caída. Porque no es lo mismo caer desde el quinto piso que caer desde el segundo. Particularmente esta crisis tiene unas connotaciones muy especiales, así que no es como quizás algunos piensan que es sumar 2 y 2 igual a 4, o como en otros años quizás hemos pensado acerca del sprint y la reactivación y todo aquello. Yo creo que la dinámica del movimiento económico ahora está cambiando, está también producto de la pandemia estableciendo una especie de nuevo orden, porque es que no estamos solos en esta crisis, el mundo entero está en crisis. Antes de repente recibíamos un empujoncito por la inversión directa extranjera, ya estamos viendo que también se cayó, pero no solamente en Panamá, en el resto del mundo también. Entonces, es un problema global a gran escala. Por estas generaciones quizás no lo habíamos vivido en el pasado, hace el siglo pasado se vivió, pero eran otros tiempos, eran otras épocas. Hay un nuevo orden y creo que hay que adaptarse. Y lo que el sector privado está pidiendo casualmente es crear esa nueva condición para estimular los comercios, para estimular el consumo, para estimular la economía. Yo creo que se hace necesaria. De eso es lo que estábamos hablando en el corte. de eso. Bueno, el Tribunal Electoral le informó a la presidencia que no hay ninguna objeción para la sanción de la ley que crea más corregimientos. En la comarca Nahuel-Buglé. En la comarca Nahuel-Buglé. No son los de Benicio, ni son los de Yanivel, ni son los de ¿dónde más era que había? Bueno, el propio tribunal... En Panamá Oeste, en Arraiján. El propio tribunal le pidió hace unos años a los diputados no crear más corregimientos, ¿recuerdan? Sí. La pregunta es... ¿Que vienen más? Primero, que vienen más. Segundo, ¿cuáles son los beneficios de esos proyectos realmente para la comunidad? ¿Dónde están los estudios que los sustentan? ¿Por qué no cumplieron con los requisitos que exige la ley para proponer nuevos corregimientos? No debería ser ni siquiera tema de discusión si se sanciona o no ahora, porque no cumplieron con los requisitos. Ya solo por eso deberían vetarla. Pero volvemos al tema de las 1000 cajas de soda. Esto ocurre en medio de la pandemia, que es lo lamentable. O sea, en medio de la pandemia, en vez de estar todos enfocados, incluyendo la Asamblea, en ver de qué forma podemos estimular el país que ya estaba golpeado, lo que estamos es viendo de qué forma metemos nuestros goles. Queremos más corregimiento. En medio de la pandemia, queremos más corregimiento. Cuando hay problemas con la salud. Queremos más corregimiento cuando hay problemas con la educación. En lo que ya tenemos establecidos. Y esos nuevos corregimientos vienen de la mano de por lo menos 30 o 40 corregimientos más de aquí a que termine este periodo, porque cada diputado comenzó a pedir el suyo. Todos quieren su capital político, todos quieren que se le garantice ese capital político. Eso es lo que estamos viviendo. En el caso de esta no objeción que envía el Tribunal Electoral desde el punto de vista electoral, que es lo que plantea, no presenta inconveniente en materia electoral, es el término que usa el Tribunal Electoral. Se trata del proyecto de ley 73 presentado por el diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibald para crear 6 corregimientos nuevos en la comarca Nahuel-Buglé. Los corregimientos de Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vega y Bucori. Esos serían los nuevos. No podemos ni reparar las calles de lo que hay para poder reparar los problemas y alcanzar los problemas de los nuevos. Este es el tipo de distorsiones que se producen atenógenas y floro con base en la ley de descentralización. Como la ley de descentralización estableció que a cada corregimiento se le traspasa una serie de fondos del gobierno central, ¿verdad? Entonces ahora se ha abierto el apetito por crear esos corregimientos para recibir esos fondos, para funcionamiento
de la junta comunal que debe tener cada corregimiento, el gobierno local de cada corregimiento. Entonces, yo creo que la pandemia debería, entre las cosas, obligar a repensar un poquito ese tema de la asignación de esos fondos de la descentralización, porque son fondos que están escasos, igual que el resto de fondos del erario público, que está golpeado por precisamente lo que hablábamos al inicio, porque la reactivación económica está siendo más lenta de lo que se preveía, porque no basta con abrir y dejar de restringir la movilidad, sino que la gente está golpeada en su bolsillo, y entonces la gente, cuando está golpeada en su bolsillo, no compra, no gasta. Exacto. Y eso es un círculo vicioso. Hay que ver cómo se revierte y se convierte en un círculo virtuoso, pero de seguro, creando corregimientos no es la forma. No, definitivamente. Para por solucionar el eso problema. es que va a ser bueno dentro de esta plataforma del diálogo que escuchen ese tema. Quizás debe ser el primero. Y eso no es un tema de que si la gente está mandando la propuesta o no, es un tema que se cae de su peso. Si no hay economía, no hay empleo, no podemos seguir pensando que la informalidad va a trepar al 55% en este país, a menos que las condiciones estén dadas para que comencemos a tratar de darle a esa formalidad, a esa informalidad, un proceso de formalidad, pero eso no es lo que veo. Por el contrario, lo que veo es que se quiere seguir creando la informalidad, y ese no es el mejor ejemplo de país que nosotros queremos. Así es, porque la pandemia sí es cierto que ha generado una serie de emprendimientos, digámoslo así, caseros, pero que hacen parte de la informalidad. Porque esos emprendimientos se hacen para sobrevivir. Exactamente. No para sobrevivir en una situación de crisis. El otro día escuché no para generar riqueza, ni para cotizar en la caja del Seguro Social, ni para generar El otro día escuché a un funcionario etcétera. hablar acerca de eso. Sí, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente ya se reconvirtió. No, la gente no se ha reconvertido, señores. La gente no se ha reconvertido, lo que la gente está es sobreviviendo. Así es. Si no tienes forma de trabajar en lo que es tu negocio, vas a tener que comenzar a sobrevivir. La gente está camaroneando, como lo dice el buen panameño, camaroneando sobre... Eso no es reconvertirse es otra cosa. No podemos en este momento, ningún funcionario puede hablar de reconversión. No existe todavía la reconversión, por Dios. Y además es una perspectiva terrible pretender que la reconversión es de la formalidad a la informalidad. O sea, eso es malévolo. Malévolo, de verdad. Bueno, terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Nos vemos.